Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que llegaron temprano. Vamos a continuar nuestro módulo de fisiología, en este módulo gastrointestinal. La tarde de hoy tenemos el gusto de oír a Andrea Rodríguez. Andrea es fellow de segundo año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional de Colombia y ha preparado una charla sobre fisiología de pancreatitis para que todos disfruten. Adelante, Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Sí, todo en orden. Ok. Bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez. Yo soy residente de cuidado intensivo de la Universidad Nacional de Colombia y vamos a continuar con el módulo de gastroenterología hablando acerca de pancreatitis aguda. Entonces, un segundo. Ya. Entonces, este es el contenido que vamos a tratar. Es algo sobre pues, generalidad del páncreas, sobre embriología, anatomía, fisiología, algo de fisiopatología de la pancreatitis aguda. Hablar sobre las generalidades que se están describiendo, sobre pues, de las definiciones según los diferentes grupos que han estudiado la pancreatitis en la población pediátrica, clasificación sobre severidad, diagnóstico y también manejo de un concepto del consenso pues, de la última guía que hizo el grupo americano. Entonces, pues para empezar, vamos a hablar algo de embriología, tener en cuenta pues que el desarrollo embrionario del páncreas en el ser humano se origina en el endodermo del intestino anterior por medio de factores de transcripción que son expresados en células pancreáticas progenitoras multipotentes. Entonces, hacia la quinta semana vamos a empezar a ver cómo se da la formación del páncreas. Esto se da como en tres fases que son muy importantes. Ya vamos a ver por qué. En la quinta semana se inicia la formación pues del páncreas ventral y del páncreas dorsal, que son pues apenas son como unas invaginaciones que se empiezan a generar. Luego hacia la sexta, séptima semana hay crecimiento pues de estas evaginaciones y el páncreas ventral se une con el conducto biliar común, y empieza a generarse una rotación en sentido de las manecillas del reloj, que es uno pues, de los procesos embriológicos más pues, importantes. Posteriormente va a haber un proceso de fusión que ocurre hacia la octava semana, en donde ese páncreas ventral y ese páncreas dorsal se van a fusionar junto con el conducto biliar común, y sus conductos, tanto el del páncreas dorsal como el del ventral, se van a unir en un conducto común, pues que nos va a dar origen al conducto que conocemos pues anatómicamente y que ya vamos a ver en la siguiente gráfica. Acá es importante tener en cuenta que en la parte embriológica de ese endodermo del intestino anterior, pues digamos van a tener un origen embriológico similar, tanto el estómago como el duodeno, como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces eso también tiene que ver mucho con algunas malformaciones anatómicas que podemos encontrar a nivel de esta estructura. De la parte anatómica, entonces el páncreas la encontramos normalmente a la altura del L1, L2 de la vértebra, pues de las vértebras lumbar. Va a tener tres porciones que son las más importantes: la cola del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cabeza del páncreas. Entre la cabeza y el cuerpo vamos a encontrar una zona que es un poco más estrecha, que se le conoce el nombre de istmo o cuello del páncreas, y vamos a tener unos conductos que va a ser el conducto principal que se va a unir con el colédoco para desembocar, que es el conducto de Wirsung, que va a desembocar en la papila mayor, en la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno. Y hay un conducto accesorio, digámoslo así, que a veces se puede obliterar o puede estar permeable, que es el conducto de Santorini, que desemboca en una papila menor, en una porción más proximal al anterior, también en el duodeno. En cuanto a la irrigación, pues el páncreas está irrigado principalmente por la arteria hepática,
por la arteria mesentérica superior y por la arteria esplénica. De la arteria hepática va a salir una arteria gastroduodenal, de la que salen unas ramas que son la pancreaticoduodenal superior e inferior, que van a irrigar principalmente la cabeza del páncreas, mientras que la mesentérica superior también vamos a tener una pancreaticoduodenal con una rama superior e inferior que van a irrigar cabeza y cuerpo. Y la parte posterior del páncreas y de la esplénica también salen unas ramas que van a irrigar la cola del páncreas. Las venas encargadas del drenaje pues, venoso van a desembocar casi todas en el sistema porta. En cuanto a la fisiopatología pancreática, entonces tener en cuenta que tenemos, digamos, dos funciones en este mismo órgano, una función endocrina, en donde pues es característico y en este corte histológico, entonces vamos a encontrar estos islotes que son los islotes de Langerhans, que corresponden pues al 2% de la masa pancreática y que son los que van a cumplir esa función endocrina, que es principalmente responsable de la regulación de los niveles de glicemia pues a nivel sistémico. Esos islotes van a estar conformados por diferentes tipos de células, entonces vamos a encontrar las células, perdón, las células alfa, que son las encargadas de producir glucagón, que hacen parte de un 20% del total de esas células que conforman uno de los islotes. Están también las células beta que producen pues la insulina, que corresponde a un 70% pues de las células que están dentro de un islote, las células delta que secretan somatostatina, que corresponden a un 10% de estas células, y hay otras células que producen polipeptido pancreático y están en un número mucho más pues inferior. En cuanto a la funcionalidad exocrina del páncreas, que digamos que es la más importante porque es la que está asociada con el desarrollo de la pancreatitis, entonces puedes recordar acá un poco que el páncreas está formado por unos lóbulos que morfológicamente pues se pueden ver cuando se observa la anatomía de este órgano, y dentro de ellos vamos a encontrar unos acinos que tienen unos conductos que son esos conductos intercalares que se unen entre sí para formar unos conductos intralobulares que van finalmente a desembocar en el conducto pancreático principal. Estas acinos pues van a estar formadas por estas células acinares, que son unas células que tienen unas características especiales porque lo que van a producir son enzimas pues que van a ayudar en procesos digestivos, entonces son ricas en, pues, en retículos endoplásmico rugoso pues para la síntesis de estas proteínas. Y lo otro característico es la formación de estos gránulos de zimógeno, que es donde van a estar acumulados pues estas proteínas que se están produciendo, y que es característico entonces que se localicen acá en la zona apical de estas células acinares para ser liberadas posteriormente pues a los conductos y pues ser secretadas. Em, entonces, esas células acinares normalmente pues, se encuentran en un estado no estimulado. Ellas segregan concentraciones bajas de esas proteínas digestivas por medio pues, de una vía secretora, una que es constitutiva, que es, digamos, la que se mantiene en un estado basal cuando no hemos ingerido alimentos, y otra que es una vía regulada, que es regulada por la secreción pues, de diferentes sustancias. Entonces, esas células acinares van a secretar esas proteínas digestivas en respuesta, como les decía, a diferentes estímulos. Uno son estímulos neurohormonales. Entonces, la regulación nerviosa corresponde o está a cargo del sistema parasimpático principalmente, que es el que va a estimular la secreción por vías vagales colinérgicas, y van a liberar la acetilcolina, que como vamos a ver, esto tiene mucha implicación en el desarrollo de la pancreatitis. Y el otro es a través de estímulos hormonales, entonces, que es la secreción de proteínas, es la secreción de hormonas intestinales, que dos de las principales es la colecistoquinina y la secretina, que se van a secretar a nivel intestinal y que también tienen que, se liberan pues con la estimulación cuando ingerimos alimentos, y participan en la activación de esas células acinares para que liberen esas enzimas digestivas. Unas de las células que no debemos olvidar y que son muy importantes dentro de la función del páncreas son las células epiteliales ductales pancreáticas, es decir, las que se encuentran acá localizadas
pues en los ductos que llevan las secreciones que se están secretando. Y esas células son muy importantes porque ellas secretan un líquido fluido rico en bicarbonato que es el encargado de alcalinizar e hidratar esas secreciones primarias que están secretando las células acinares. Eh, mm, Dentro de esas secreciones, entonces, estos son, pues, digamos, las principales sustancias que podemos encontrar. Están los simógenos. Los simógenos son sustancias que están inactivas y que cuando llegan al duodeno a través de la estimulación, por ejemplo, de enteroquinasas, se activan y pues participan en los procesos de degradación, ya sea la amilasa para digerir hidratos de carbono, la lipasa y la fosfolipasa para degradar lípidos y las nucleases que son las encargadas de digerir pues ácidos nucleicos. Dentro de esos, el más importante es el tripsinógeno, que se va a activar la tripsina y a través de su activación se pueden activar otras de estas enzimas. Y pues hay unas enzimas que están activas pues ya dentro de la sino, que son la amilasa, la lipasa, la RNasa, DNasa y colipasas. Dentro de la fisiopatología de la pancreatitis, entonces tenemos 4 mecanismos que son como los que están principalmente descritos dentro del desarrollo pues, de esta entidad. Entonces está el reflujo de la bilis, que es proveniente de las vías biliares hacia el conducto pancreático principal o el de Wilson. Está el aumento de la presión intraductal por una obstrucción que se produce pues, a nivel del ducto. Está pues un reflujo duodenal que activa pues a los simógenos por acción de las enteroquinasas, entonces activa pues esas enzimas que están ahí inactivas dentro de la célula cinar y una activación primaria que ya ocurre pues por causas genéticas. ¿Todo eso a qué nos va a llevar? A que va a haber una autodigestión pancreática, entonces se van a activar estos simógenos, como es el paso del tripsinógeno a la tripsina, y esto nos va a activar otra serie de sustancias que van a desencadenar todo el proceso inflamatorio que ya vamos a ver. Dentro de eso se activa la elastasa, la quimiotripsina, las desoxirribonucleasas y la fosfolipasa 2, que es una de las que tiene que ver más dentro de ese proceso pues inflamatorio. Acá hay una gráfica en donde está descrito pues como todo el proceso que va a ocurrir en la fisiopatología de la pancreatitis. Entonces la elastasa y la quimiotripsina activadas ahí en las células acinares digieren pues la pared celular y eso es lo que nos genera hemorragias y pues obviamente un estado de hipoperfusión. Adicionalmente, como les decía, la fosfolipasa activa otra serie de mecanismos que participan en ese proceso inflamatorio pues importante. Entonces, hay aumento de ácido araquidónico, hay aumento del sistema de calicreína que activa inflamación, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, secuestro de líquido, que es lo que nos va a llevar a ese estado de hipovolemia. Y en la clínica, pues datos de choque, como aumento de frecuencia cardíaca, hipotensión, caída pues, de la presión venosa central, piel fría, un aumento del llenado capilar. Obviamente la lesión renal aguda, que es una de las asociaciones que aumenta la mortalidad en estos pacientes, que nos habla pues de un cuadro un poco más severo, que está desencadenado también por esa caída pues de esa volemia. Y también pues compromiso a nivel pulmonar, porque hay una disminución en la producción de surfactante pues por la lesión, por todo el proceso inflamatorio, adicional a que hay disminución de la motilidad diafragmática, pues por lo que es un órgano que se encuentra muy cercano al diafragma. Hay pues lo que hablábamos de lesión renal aguda y compromiso pues hemodinámico. La estimulación del plejo celíaco y el retroperitoneo pues nos va a llevar a que tengamos síntomas como náuseas, vómito y la liberación de todos estos sustancias inflamatorias como la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa nos llevan pues a que el paciente pues desarrolle fiebre. Entonces, como hemos visto en todas las charlas que hemos revisado, digamos que este no es un proceso que solamente nos afecta a la macrocirculación, sino también hay un compromiso pues, microcirculatorio. Entonces, acá podemos ver un asino pues, que está en un estado normal, en un estado basal, en donde pues, tenemos un intercambio de oxígeno, una entrega de oxígeno normal en esa célula sinar. Hay pues el estímulo normal o esperado por las enzimas, la permeabilidad capilar es normal, pero cuando tenemos un proceso inflamatorio ahí a nivel pancreático, pues van a suceder esta serie de sucesos
que van a llevar a la lesión de esa célula sinar. Entonces va a haber aumento de la permeabilidad capilar con la reducción de ese flujo sanguíneo, interacción pues, de leucocitos con el endotelio vascular por el daño del discocálix, formación de trombos, vasoconstricción, éstasis capilar y descenso pues, del aporte de oxígeno con isquemia progresiva. Entonces acá en la gráfica podemos ver como la descripción de todos estos pasos. Vemos cómo hay como una exclusión de esos capilares que se han visto pues afectados por ese proceso inflamatorio. Entonces eso hace que haya una vasoconstricción a cada nivel pues de la arteriola y hay un incremento pues como del Schunn, empieza a haber adhesión acá de los polimorfonucleares al endotelio por el daño de ese cáliz. Empieza a haber pues daño de esa barrera endotelial que hace pues que haya escape pues de líquido hacia el intersticio. Todo eso pues está asociado a que se empiecen pues, a generar esos cambios de extravasación de líquido en el espacio perilobular y la inflamación pues, de la glándula, que es lo que conocemos como la fase inicial de la pancreatitis, que es esa pancreatitis edematosa intersticial. Un punto acá importante para tener en cuenta es que tenemos producción o tenemos un proceso como de isquemia reperfusión que puede ocurrir en muchos de estos pacientes que están asociados con la generación pues, de radicales libres y de estas citoquinas inflamatorias que también van a generar, pues pueden generar más daño por la migración de diferentes células como macrófagos, linfocitos, activación de complemento, que pueden pues empeorar pues todo este proceso, finalmente llevando pues a un cuadro de necrosis en donde ya no hay una adecuada entrega de oxígeno por estos capilares, pues por la lesión tan severa que hay un éstasis, pues acá en el flujo hay una obstrucción tanto por plaquetas como por procesos pues de adhesión de estos polimorfonucleares que obstruyen el flujo y por lo tanto pues vamos a tener un cuadro de isquemia ahí en la célula sinar con destrucción de esta, hemorragias, lo que hablábamos de esta liberación de radicales libres que sobrepasa la capacidad antioxidante de ese sistema endógeno y pues también pues se encuentra aumento del calcio intracelular y procesos pues que ya nos hablan de destrucción celular, también obstrucción del flujo linfático, entonces pues esto genera más edema y más liberación de líquido que pues va empeorando todo el cuadro. Pero hay unos mecanismos que nos están protegiendo a que esos imógenos no se activen dentro del páncreas. Entonces, dentro de esos factores protectores, digamos que se han descrito 5 mecanismos. Uno de esos primeros mecanismos es que muchas de estas proteínas digestivas son almacenadas pues, en esos gránulos secretores, como veíamos como en la primera gráfica, que en la zona apical de la célula sinar están esos simógenos y en condiciones normales ellos están en esa forma inactiva, solamente se deben activar cuando llegan al duodeno y allí pues la enterosinasa convierte el tripsinógeno en tripsina, que es el que inicia la conversión del resto de los simógenos a sus formas activas. El otro mecanismo, pues, está en segundo lugar, pues está como la membrana del gránulo secretor, es normalmente impermeable a esas proteínas, por los que los simógenos y esas enzimas digestivas activas están secuestradas en el citoplasma y en otros compartimentos, pues, intracelulares. Otro de los mecanismos es que hay inhibidores de proteasa en los gránulos de simógenos, entonces están bloqueando, por si se llegan a activar, pueden ser capaces de bloquear ese simógeno que se active. Y también están, pues, digamos, los cambios de pH. Entonces, si recuerdan, esas células epiteliales producen bicarbonato. Entonces, ese cambio de pH bajo, las condiciones iónicas de la vía secretora pueden limitar la actividad enzimática de estos simógenos activos. Y en quinto lugar, hay unas enzimas diferentes pues, a las que ya hablábamos de los inhibidores de esas proteasas que se activan de modo prematuro, que si se activan de modo prematuro pueden bloquearse por otras proteasas no digestivas que degradan esas enzimas activas. Entonces, estos son como los 5 mecanismos que nos están protegiendo contra la activación de esos simógenos dentro de la célula sinar. En cuanto a la definición de pancreatitis, entonces, pues encontré como este consenso que fue un estudio de un grupo internacional que se reunió para hacer o para definir los criterios diagnósticos de pancreatitis en niños.
que está referenciado ahí abajo, y ellos dan unos criterios pues que son los que están expuestos acá. Está para pancreatitis aguda, entonces ellos dicen que debe haber 2 de 3 criterios: que haya un dolor abdominal que sea típico de pancreatitis, que es un dolor en niños, sobre todo epigástrico. Digamos que el porcentaje de niños que refieren dolor en banda, como el que presentan los adultos, es mucho más bajo, y obviamente el diagnóstico en niños más pequeños es un poco más complejo para que describan las características del dolor. En segundo lugar, pues está la elevación pues, de marcadores como la amilasa y la lipasa, que deben de elevarse al menos 3 veces mayor que el límite superior normal para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Y el otro es que tengamos hallazgos por imágenes que sean característicos o compatibles con una pancreatitis aguda. Ellos también hablan sobre pancreatitis aguda recurrente, y dentro de sus criterios definen pues que deben de haber 2 episodios distintos de pancreatitis y que debe haber una recuperación completa entre esos 2 episodios, o que debe haber normalización de los niveles de las enzimas pancreáticas o de los síntomas también entre esos episodios, antes de que aparezca pues un nuevo evento pues de pancreatitis. Y para hacer la definición de pancreatitis crónica, ellos indican que debe haber por lo menos uno de 3 criterios: y es que haya un dolor abdominal y hallazgos imagenológicos sugestivos de daño pancreático crónico, que haya o insuficiencia pancreática endocrina o exocrina asociado con cambios también imagenológicos, o una biopsia pancreática que muestre características histopatológicas compatibles con una pancreatitis crónica. Acá en en este cuadrito azul, y lo van a ver en otras diapositivas, son unas recomendaciones de una guía que revisé, que la realizó la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica de Patología y Nutrición, que fue la que hizo es una guía del 2018 que hizo una revisión pues de la literatura, y ellos pues elaboraron recomendaciones según pues la evidencia que había, y llegaron pues a consensos en donde al menos tener un consenso de 75% aprobaba una recomendación. Y ellos dieron esa recomendación: que el diagnóstico de pancreatitis utilizara estos criterios para pues hacer el diagnóstico con un consenso del 100%. En cuanto a la etiología, pues digamos que hay etiologías pues diferentes de origen mecánico estructural, entonces que están asociadas pues a trauma, a obstrucción del flujo, como lo veíamos, o a malformaciones anatómicas. Entonces les explicaba la embriología inicialmente, porque cuando, por ejemplo, tenemos alteraciones en la rotación de ese páncreas en la segunda fase que veíamos, puede generarse un páncreas anular, que lo que hace es que no gira en sentido de las manecillas del reloj, sino al revés, y eso genera que todo el páncreas esté rodeando el duodeno, y por eso se obstruye el flujo pancreático. El flujo duodenal entonces puede generar una obstrucción, o el páncreas divisum, que es en el proceso de fusión, no se fusiona adecuadamente, entonces queda como dividido el páncreas ventral y el páncreas dorsal. También pues hay causas metabólicas descritas: está la hiperlipemia 1, 4 y 5, hipercalcemias, obviamente la fibrosis quística, estados de malnutrición o de falla renal en pacientes con trasplante, diabetes, entre otros. Hay muchos fármacos y tóxicos pues, que se han asociado al desarrollo de pancreatitis. Dentro de las causas, digamos, de fármacos y medicamentos, muchos de esos pueden estar asociados y tóxicos, muchos de estos pueden estar asociados con elevación de la acetilcolina, que lo que genera es como una de la acetilcolina, sí, que genera una hiperestimulación pues de esas células acinares, y por eso pues se liberan, digamos, más simógenos de lo que se debería, y se genera pues una activación. Entonces, dentro de esos pues están estudiados algunos insecticidas, por ejemplo la picadura de escorpiones, que están asociadas con ese aumento en las concentraciones de la acetilcolina. También hay, pues, lo que les decía, traumatismos, y obviamente una de las principales causas, pues, va a ser la litiasis biliar.
Dentro de las causas infecciosas está pues la salmonela, está escrito malaria, la E. coli, enterovirus, ascaris, micoplasma, hepatitis A, varicela, Epstein-Barr, rubiola, sarampión. Y dentro de las enfermedades pues sistémicas se han descrito enfermedades del colágeno, o pues vasculitis que por sí lo que generan son mecanismos inmunológicos que afectan pues los vasos pancreáticos y pues van a estar asociados con, pues, con la pancreatitis, adicional a medicamentos que se pueden utilizar para su manejo que también están asociados con el desarrollo de pancreatitis. Dentro de la recomendación que les decía que había revisado en esta guía, ellos indican que dependiendo de la etiología, basándose pues en la etiología más frecuente y aquellas para las que existen opciones terapéuticas, las pruebas de un estudio inicial de pancreatitis deben incluir una función hepática completa, nivel de triglicéridos y calcio, teniendo en cuenta pues que en niños una de las que podemos descartar inicialmente es hipertrigliceridemia, si tiene un origen familiar o genético, o que haya un origen biliar o también la hipercalcemia. Este es un estudio que habla acerca de la presentación de pancreatitis aguda en la unidad de cuidados, pues en diferentes unidades de cuidado intensivo. Es un estudio de corte retrospectivo en el que revisaron historias de 2009 al 2013 de 113 centros. Ellos recogieron 360.162 altas de UCI pediátrica, y de esas 2026 tenían diagnóstico de pancreatitis aguda que correspondían a 56% de esos egresos que se habían dado durante esos años. Y ellos encontraron, acá lo más importante es que ellos midieron como el PIN-2, que era para evaluar mortalidad y complicaciones, la estancia hospitalaria y pues la mortalidad que habían encontrado. Y acá lo más importante para resaltar es que la pancreatitis aguda de origen secundario tenía pues un porcentaje mucho más alto de presentación y su mortalidad era mucho más alta, como pueden ver acá en relación a cuando tenían una pancreatitis primaria. Además, la estancia hospitalaria también era mucho menor en la pancreatitis de origen primario que en una de origen secundario. Entonces, pues digamos que fueron datos interesantes que se recogieron en esta población. Este es un estudio que se realizó en el Hospital de la Misericordia. Es un estudio también transversal retrospectivo que se realizó en enero de 2010 a diciembre del 2015. Ahí incluyeron 130 pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda y pues digamos que ellos evaluaron tanto pancreatitis aguda como pancreatitis aguda recurrente y evaluaron las diferentes etiologías que encontraron. Entonces, dentro de estas, las que digamos que fueron más importantes fueron las causas anatómicas que pues resaltaban quistes de colédoco o alteraciones en la unión ahí pancreático-biliar, estenosis del conducto pancreático, farmacológicos, pues la L-esparaginasa era pues el medicamento que más estaba asociado con el desarrollo de pancreatitis y pues la causa biliar que es importante tanto en adultos como en niños. En cuanto a los scores de severidad para el diagnóstico de pancreatitis, digamos que en adultos hay unos scores muy establecidos para establecer la gravedad, como son el Glasgow, el Ranson, el BISAP, el Apache 3, pero estos no son muy fácilmente aplicables pues en los niños y se han descrito pues o se han tratado de escribir score para establecer como la severidad de la pancreatitis en la población pediátrica. Este es el score de Levanto que utiliza estos criterios para establecer pues la severidad de la pancreatitis. Uno pues calcula un puntaje y eso le da una severidad un porcentaje pues de mortalidad según la severidad que encuentre. Sin embargo, es un score que necesita por lo menos 48 horas de seguimiento para poder establecer la severidad. Su sensibilidad pues no es tan buena y pues sí tiene un mejor valor predictivo negativo. Entonces digamos que lo podemos usar, pero pues tiene algunas limitaciones. La clasificación de Baltasar, que también nos ayuda, digamos, como a establecer un score de severidad, digamos que en niños también está un poco limitada por la irradiación que podemos generar ante la toma de una tomografía.
pero pues también nos puede servir para establecer la severidad del paciente o algunas complicaciones asociadas a esta. Entonces recordar pues que este criterio pues es para establecer criterios tomográficos y establece pues 5 grados. En el grado A se encuentra un páncreas normal, en el B ya se encuentra pues un edema, en el C hay ya alteraciones con aumento de la densidad de la grasa hiperpancreática con cambios inflamatorios pues en la grasa, en el D hay una sola colección líquida y en el E hay 2 o múltiples colecciones. Acá podemos ver las gráficas, entonces en un páncreas normal, en donde haya alteración como de la grasa peripancreática, en el C y en el D ya podemos ver las colecciones, que acá está con un asterisco, y acá podemos ver múltiples colecciones en el estadio B. En cuanto a la clasificación de severidad de la pancreatitis en niños, también encontré pues que este grupo internacional se había reunido y también había definido una clasificación que básicamente mira como 3 aspectos. Uno es si hay fallo o no de órganos, entonces si tenemos pues un cuadro leve no va a haber fallo de órganos, no hay complicaciones locales o sistémicas y normalmente va a resolver en la primera semana. En el moderado, la disfunción orgánica es transitoria o por lo menos debe durar menos de 48 horas. Pueden haber algunas complicaciones locales o sistémicas o exacerbación pues, de comorbilidades que tenga el paciente. Y en el grave es una pancreatitis ya con una disfunción orgánica que persiste más de 48 horas con un fallo de un solo órgano, un fallo multiorgánico. em, pues que son como los 3 criterios que uno debería ver para hacer la clasificación de pancreatitis en la población pediátrica. En cuanto a qué imágenes tomar en el diagnóstico, entonces, pues el diagnóstico, pues digamos que en la fase inicial de la pancreatitis aguda no suele ser necesario, o es lo que describen pues algunos autores. Si la historia y los síntomas y los marcadores bioquímicos del suero nos hacen el diagnóstico, pues digamos que no es necesario tomar inmediatamente una imagen, excepto, por ejemplo, que tengamos sospecha de que la causa sea biliar. Entonces, la indicación sería de pronto utilizar más una ecografía para hacer un diagnóstico inicial y descartar pues, inicialmente algunas etiologías. Lo que pasa es que lo que se ha visto es que aproximadamente entre las 48 a 96 horas es que podemos empezar a observar complicaciones asociadas a la pancreatitis. Entonces ya vemos complicaciones como colecciones o necrosis o alteraciones ya a nivel pancreático. Entonces debería ser ese momento en el que vemos que un paciente no evoluciona adecuadamente, cuando deberíamos de tomar un TAC o definitivamente, si no hay una causa establecida y clara de cuál es pues, el origen de la pancreatitis, deberíamos de buscar a través de una tomografía o una resonancia, pues cuál es la etiología que se está sospechando. Este es del mismo estudio del Hospital de la Misericordia en el que se revisó pues estos 130 pacientes. Ellos, estas fueron los métodos diagnósticos que utilizaron pues inicialmente ecografía y se encontraron pues sobre todo lo que hablábamos, que causa sobre todo de origen biliar. La tomografía y la resonancia se utilizaron más como para ver o se podían ver ya como complicaciones como edema, alteraciones de la grasa pancreática o colecciones. Y digamos que la resonancia no es el estudio pues obviamente inicial. Sí permite ver, obviamente, alteración del tejido de la grasa y de tejido necrótico mucho o es más sensible que la tomografía, pero debe ser utilizada, pues, digamos, cuando no hay una etiología definida. Adicionalmente, se puede utilizar la colangioresonancia, que es se emplea con mayor frecuencia para detectar cálculos en el conducto biliar común y distal, para diagnosticar pues causas biliares que probablemente no hayan quedado como tan claras con solamente la ecografía. Y hay unos tipos de resonancia que se están utilizando, que es como la utilizada con secretina, que también es como útil para examinar el sistema ductal, pero pues digamos que en nuestro medio no la tenemos. Y la recomendación del grupo que evaluó la evidencia
es que la imagen inicial que podemos tomar es una ecografía transabdominal, reservando pues las imágenes como el TAC o la resonancia para casos más complicados según la etiología que estemos sospechando. En cuanto al diagnóstico bioquímico, digamos que en niños es un poco más sensible y más utilizado. Está el nivel de lipasa o amilasa sérica que debe ser 3 veces mayor al normal. Estos son la sensibilidad de la amilasa y la lipasa. Obviamente la lipasa tiene una sensibilidad mucho mejor. Y lo otro importante de la lipasa es que ella dura hasta 7 días elevada. Entonces, en diagnósticos tardíos de pancreatitis nos sirve mucho más la lipasa. Teniendo en cuenta pues que la amilasa en los laboratorios lo que se miden son las isoformas S y la isoforma P, que es la salivalina pancreática, entonces por eso podemos tener muchos falsos positivos de esa hiperamilasemia, entonces de origen pancreático, de origen salivar o pues algunas causas mixtas, como vemos pues en esta tabla. En cuanto al manejo, pues entonces, digamos que en esta guía, que fue una de las principales que revisé, hablaban sobre la corrección pues de el manejo de ese choque que puede estar establecido, esa hipovolemia que puede estar establecida en estos pacientes, entonces que es muy importante para manejar la microcirculación. Entonces, prevenir y pues que también nos va a ayudar a prevenir la posible formación de microtrombos y evitar progresión a una enfermedad más grave. Hay revisiones, sobre todo pues en pacientes adultos que hablan sobre si el uso de lactato de Ringer o solución salina normal. Los autores hablan que usar cristaloides, pero al lactato de Ringer en algunos estudios les va mejor que la solución salina normal. Em, en cuanto al manejo de líquidos, pues ellos hablan de que se debería iniciar tempranamente pues el manejo de líquidos de una manera pues como agresiva, aunque hay estudios que contradicen eso porque pues digamos que la sobrecarga hídrica sí puede aumentar un poco más la mortalidad como lo hemos visto en estudios de otras etiologías. Estas las recomendaciones como que dan ellos, que deben de recibir como entre 1.5 a veces los líquidos de mantenimiento en la fase de reanimación. Y sí, resaltan mucho el monitoreo constante de la diuresis como pues base para el manejo de estos pacientes. Solamente bola de cristaloides si tenemos hipotensión. Y la guía de Americana de Gastroenterología de Adultos da, digamos, unos criterios para el manejo de la albúmina, que son estos dos, que es hematocrito menor de 25, una albúmina menor de 2 para utilizarla. Aunque hay otras guías en donde también describen hacer o realizar una proporción 3:1 de cristaloides con coloides para el manejo también pues de líquidos de estos pacientes. Lo que les decía, indican en esta guía la monitorización constante de estos pacientes, sobre todo las primeras 48 horas, que es donde se observa la aparición de la mayor cantidad de complicaciones, realizar un monitoreo constante de signos vitales y sobre todo cuando estemos realizando hidratación agresiva, lo que hablaban de la diuresis para hacer un monitoreo constante y tener en cuenta que la lesión renal aguda es un factor muy importante que se asocia a mortalidad y a complicaciones más graves en estos pacientes, entonces por eso hacer un monitoreo pues regular de la función renal y de ese gasto urinario para identificarla tempranamente. En cuanto al manejo del dolor, pues ellos dicen que no hay datos en la literatura pues que establezcan un tratamiento óptimo del dolor en el paciente con pancreatitis aguda, que los opioides cuando utilizamos AINES o opioides suaves o opioides débiles, podemos, digamos que ir escalonando y podemos utilizar la morfina sin encontrar estudios que indiquen que tenga efectos adversos en el esfínter de Oddi. Entonces, que ellos revisaron la literatura y no encontraron pues ningún dato asociado a esto. Que los opioides se pueden utilizar para el dolor que no responda a acetaminofeno a AINES. Hay un estudio en adultos en donde comparan tramador con ibuprofeno perdón, con diclofenaco y le iba muy bien al diclofenaco en estos pacientes con pancreatitis aguda que para el control del dolor.
Eran muy similares los resultados, pero digamos que respondían un poco mejor cuando se les administraba diclofenaco. Y ellos, digamos, resaltan mucho que se utilice el manejo por clínica del dolor si está disponible en donde pues esté manejando el paciente para optimizar ese manejo del dolor y que tengamos pues mejores resultados. En cuanto a la nutrición enteral y la parenteral, entonces se habla en casi todas las guías que el inicio temprano de la nutrición enteral y de la vía oral, pues va a estar asociado con mejores resultados, que cuando se hacen los estudios y se comparan los pacientes con nutrición parenteral o nutrición parenteral unida o combinada con nutrición enteral, también le va mejor a los que tienen o inician tempranamente la nutrición enteral. Entonces, pues, lo ideal es que uno la iniciara pues muy tempranamente entre las 48 a 72 horas y solamente utilizara nutrición parenteral si tiene pues alguna contraindicación como un síndrome de hipertensión abdominal, un hilio prolongado o una fístula que definitivamente no pues va a resolver. Y en los casos, pues hablan ahí de laceración pancreática, por ejemplo, en casos de trauma o lesión del conducto, no tienen todavía claro, no hay evidencia clara si la alimentación oral enteral puede ser perjudicial pues en esa fase aguda. Pero pues sí, la recomendación principal es empezar a todos tempranamente enteral. En cuanto al uso de antibióticos, pues digamos que como pueden ver, el consenso al que llegan es muy bajo, 67%, entonces no hay claridad sobre si usar no antibióticos, pero cuando uno pues revisa los estudios, la indicación es que uno no debería colocar antibióticos, excepto en pacientes que tengan una pancreatitis aguda necrotizante que no mejora el manejo y que uno esté sospechando pues que está sobreinfectada. Siempre pues elegir antibióticos que puedan penetrar el tejido necrótico como pues los carbapenémicos, ciprofloxacina em, y también no iniciar antibióticos empíricos en pancreatitis aguda grave, sino solamente digamos así que la indicación sería si sospechamos que haya sobreinfección en un paciente que no mejora, entonces en ese estaría indicado. Antioxidantes, digamos que no es una terapia estándar que uno debería usar, faltan muchos más estudios en la población pediátrica, probióticos tampoco están indicados. Hay un estudio que se llama el ProPatria que fue realizado en adultos en donde aumentó la mortalidad, entonces digamos que eso también contraindicó el uso de probióticos en pancreatitis aguda. En cuanto a la CPR, pues está indicado obviamente para el manejo de colelitiasis en patologías que tengan compromiso de los conductos pancreáticos. Em, y de las intervenciones quirúrgicas, pues deberían de estar indicadas, pues cuando hay obviamente un traumatismo abdominal, que tengan, pues se estén buscando lesiones asociadas y se encuentra lesión pancreática, pues estaría indicada. La colecistectomía está indicada en los casos de pancreatitis aguda biliar y lo ideal es que se hiciera antes del egreso del paciente, pues cuando es una pancreatitis no complicada. También debería indicarse intervenciones en caso de colecciones agudas, pero ellos indican que se deberían de retrasar con un consenso del 88%, que se debería retrasar al menos 4 semanas si no hay deterioro clínico del paciente o realizar pues un abordaje un poco menos invasivo, entonces a través de drenajes percutáneos o a través de radiología intervencionista, cuando es necesario hacer los drenajes de esas colecciones. Estos son pues como mensajes para llevar a casa que quedan como de la revisión de la literatura y de esta guía principalmente, que es que la pancreatitis secundaria tiene una mayor mortalidad pues que la primaria, como lo veíamos en los estudios, que debemos de tener un manejo adecuado de líquidos con un monitoreo continuo, siempre buscar un tratamiento óptimo del dolor. Se pueden usar opioides y la morfina no tiene estudios que contraindiquen su uso por la asociación con pues, con la contracción del esfínter de Oddi, que deberíamos de contemplar siempre el inicio temprano si el paciente no tiene ninguna contraindicación de iniciar tempranamente vía oral, ya que mejora el pronóstico y que la antibiótico-terapia definitivamente no está indicada en un manejo empírico, sino como veíamos las indicaciones que destacan más los autores es de pronto en una pancreatitis
necrotizante que esté infectada. Eso fue todo. Muchas gracias.